Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica, programa número 108 y seguimos contando. Y como siempre, es un placer, un honor tener con nosotros al maestro Guillermo Marín, al cual saludo con mucho respeto y cariño. Maestro Guillermo Marín, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues contento igual que tú por trabajar, por poder transmitir de alguna manera lo que uno ha aprendido a lo largo de 7 décadas de existir, pensar y actuar. Entonces, agradecido de nuestra audiencia que tiene la paciencia de escucharnos, ¿no? Así es, maestro. Así es exactamente, maestro. Y han aguantado ya 108 programas, maestro, con el maestro Guillermo Marín y Toño Mora. Sobre todo, fíjate que yo les reconozco, como lo he dicho muchas veces, uh, la paciencia y la tolerancia, porque el discurso, la narración, la narrativa que yo ejerzo es una narrativa totalmente diferente a la narrativa del Estado mexicano del poder global mundial, ¿no? Que es una... Estamos colonizados ideológica y espiritualmente, ¿no? Y hay pueblos y hay personas que no tienen conciencia de ser porque no la tienen simplemente, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en lugares como el propio Estados Unidos, que es una creación ficticia, ¿no? Porque no podemos, por ejemplo, comparar a España, a Grecia, a Turquía, a la India, a China con Estados Unidos y menos con nosotros, ¿no? Estados Unidos es un, un, una creación maléfica, ideológicamente maléfica, una creación de un nuevo modelo de vida. Y lo mismo es, por ejemplo, Israel, ¿no? Israel es también una creación de la nada, ¿no? La mayor parte de la gente que vive en Israel son gente de Polonia, de Rusia, de Alemania, pero semitas, no, muy pocos, casi nada, ¿no? Es más, los semitas y los camitas y los árabes siempre han sido pueblos fraternos, porque son primos hermanos. Pero estas personas que han llegado a crear la gran Israel, esta mentalidad sionista, que es muy terrible. Estas ideologías están estructuradas de una manera muy perversa, muy maléfica. Eh, Estas ideologías como el, el sionismo, como el nazismo, el capitalismo, el comunismo, y algunas religiones con pretensiones universales y totalitarias que se abrogan, se dicen a sí mismas que son elegidos de Dios y que todos los demás están para servirles. Fíjate qué es cosa tan interesante. El mismo discurso de los sionistas de hoy de Israel es el mismo discurso de los nazis de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, estas concepciones del mundo y de la vida son aberrantes, son antihumanas, ¿no? Y ahora estamos viviendo estos tiempos tan oscuros de la humanidad, donde pues se ha cargado hacia la parte material de la vida, y se ha hecho una presión pues deshumanizada de las personas, de los seres humanos que habitamos este planeta. El hecho de que el 1% de los habitantes del planeta tenga la mayor parte de la riqueza,
pues eso es lo que nos demuestra este sistema en el que estamos viviendo, de adoración, de culto hacia el becerro de oro. Y creo que ha sido muy dañino para la humanidad, para el ser humano, para nosotros como más iguales que somos, ¿no? Se ha destruido todos los valores espirituales, comunitarios, familiares, y se ha impuesto pues ideologías, ¿no? Desde la ideología del consumo, desde la ideología del poder, desde la ideología del racismo, del clasismo. eh, entonces estamos muy afectados. Estos pueblos que no tienen una raíz profunda, ¿no? O sea, no podemos comparar, por ejemplo, a la India o a China, no la podemos comparar con Australia y con Estados Unidos o Israel. Son, entre comillas, países creados de la nada, de un interés de un grupo de gente muy poderosa que dicen vamos a hacer un país y vamos a dominar y etcétera, y lo hacen, lo están haciendo. Pero los pueblos ancestrales están sobreviviendo con mucha penuria, están sobreviviendo eh, pues esta desgracia humana. Y aquí en Oaxaca, por eso Oaxaca es la reserva espiritual de la náhuatl. Y la gente no entiende eso, la gente dice que Oaxaca es mágica. No, no es mágica. Oaxaca es real, Oaxaca es tangible. En Oaxaca el espíritu vive, habla, baila, come, trabaja, porque la forma de vivir que tienen los 16 pueblos ancestrales que la habitan, zapotecos, mixtecos, guaves, triques, zoques, amuzgos, etcétera, ellos viven la cultura ancestral, viven la lengua que hablan, la lengua ancestral. Y esa forma de vivir tiene valores y principios humanos que están ahorita en constante ataque por las empresas transnacionales, por las modas, por las tecnologías. Pero a pesar de todo eso, Oaxaca resiste. Oaxaca resiste, y no me refiero a la ciudad de Oaxaca, que ya la ciudad de Oaxaca, con todo respeto, ya está tomada, ¿no? Ya la ciudad de Oaxaca está perdida, está en manos de extranjeros, tanto de gente que tiene negocios como de gente que, especialmente norteamericanos, jubilados que vienen a vivir aquí con una pensión allá en Estados Unidos de $900 o $1,200 que no les alcanza ni para la renta de un departamento, pues aquí viven como reyes, ¿no? Entonces, pues estás viendo lo que está sucediendo en Oaxaca, todo se está encareciendo por esta situación, y además pues ya todo lo que era el centro histórico ahora es pues como una gran boutique, como un gran restaurante, como un mall, pero de veritas, ¿no? Entonces, bueno, es la tragedia que estamos viviendo, y por eso es tan importante que haya otras voces que vean las cosas de manera diferente. Hay quien piensa que eso es la modernidad, que es el progreso, y habemos otros que pensamos que no es así. Y creo que todo el mundo tiene derecho de expresar lo que piensa, lo que intuye, lo que percibe, y por eso es importante programas así, y todavía más importante que haya personas que estén dispuestas a escuchar otra forma de ver las cosas, Antonio. Claro, maestro, totalmente. Ahorita precisamente que hablaba usted del sionismo, maestro, me gustaría que nos explicara más o menos qué diferencia hay entre sionistas y judíos. Bueno, es que mira, hay una gran confusión a propósito creada por los sionistas, porque una cosa es el judaísmo como una religión, y una religión muy antigua, que viene, no es una religión antigua, pero no es original, ojo con eso. Por ejemplo, la religión del hinduismo es original,
la religión de la náhuatl, por ejemplo, la espiritualidad de Quetzalcóatl y todo lo que hemos hablado, pues es ancestral. El Quetzalcóatl es ancestral, o Viracocha en la cordillera de los Andes. Pero la religión judía es una religión que se desprende de una religión madre antiquísima que es el zoroastrismo. El zoroastrismo se da en la región de los ríos Tigris y Éufrates, que por eso se le llama Mesopotamia, entre dos ríos. Y ahí surge el zoroastrismo, o sea, se supone que es una de las religiones más antiguas del mundo. Y entonces un grupo de personas que eran de diferentes lugares, imagínate que en ese entonces Ur, que era la gran metrópoli donde se llevaba el zoroastrismo, no estaban de acuerdo con estas formas de percibir la espiritualidad, y entonces se desprendieron y se fueron, los echaron, y ellos decidieron adorar al becerro de oro. Entonces, el origen de las religiones que le llaman del libro vienen de Mesopotamia, de Zoroastro, que es así el personaje, el Quetzalcóatl nuestro, para ellos es Zoroastro. Y de ahí entonces se crea la religión judía. Y de la religión judía se crea la religión cristiana. Y de la religión zoroastrista, judía, cristiana, se desprende la religión del Islam. Todas ellas están en la misma línea. Todas ellas tienen el mismo origen. De hecho, la gente del Islam reconoce a Jesucristo, por ejemplo, a Moisés, etc. Entonces, bueno, esos judíos que crearon esta religión que se desprende del zoroastrismo, se van huyendo y llegan y van por todo el Mediterráneo, la parte sur del Mediterráneo, desde lo que decimos Medio Oriente, desde Mesopotamia, y van en migración hasta Egipto. Y en Egipto se regresan y pasan por Palestina. Y suceden cosas interesantes de la historia de los judíos, pero no solamente en Palestina, en otros lugares. Pero bueno, y cuando ellos tenían muchos problemas, los judíos, y esto lo podrá captar nuestro amable auditorio, cuando los judíos que vivían en Judea estaban peleando como perros y gatos, vamos a decir como la clase educada con la clase popular, y entonces es esta historia que conocemos de que le llevaron al jefe, al romano, a Pilatos, el problema de que tenían con Jesús de Nazaret, y por eso hartos los romanos de todos estos pleitos, que además ellos eran la autoridad. Por eso esa imagen de que yo me lavo las manos, es decir, no voy a defender ni a uno ni a otro de los bandos de los judíos. Y finalmente terminan los romanos decidiendo mandar al grupo de los, vamos a decir, de los intelectuales, de la gente de conocimiento, los mandan al otro lado del imperio, que era Hispania, en una región de Hispania que es tierra de conejos. Y ahí van a dar los judíos
que más adelante y hasta ahora se les reconoce como los sefarditas, ¿no? Y ellos ya llegaron pues a poblar el sur de España. Y los que se quedaron, fíjate que para allá del año 500 después de Cristo, el Islam cobró mucha fuerza y empezó a expandirse. De hecho, hasta la fecha, fíjate, es algo importante que poca gente sabe. Todas las religiones del mundo están decreciendo, están haciéndose menos. La única que está creciendo es el Islam, paradójicamente. Y entonces los árabes, bueno, los del Islam, porque no necesariamente ser árabe para ser adorador del Islam. Esa es una cosa importante, porque también no todos los judíos, no todas las personas que viven en Israel llevan la religión judía. Por eso es bastante difícil entenderlo, porque los judíos de allá del año 500 fueron desplazados por los musulmanes. Y el Islam es de esas religiones que en aquella época pretendían ser universales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo tengo al Dios verdadero, o te conviertes o te mueres. Y entonces mucha gente huyó de esos entre comillas, lugares. Los judíos nunca han sido originarios de esa región de Palestina. Los originarios son los palestinos, primos, hermanos de los judíos, pero ellos huyeron. Una parte, como te dije, la mandaron a Hispania, y otra parte, cuando llegó el Islam, tuvieron que salir corriendo de ahí y se fueron justamente al centro de Europa. Entonces, una cosa es la religión judía, otra cosa es el Estado judío, el Estado de Israel, y otra cosa es el sionismo. Ahorita está saliendo en las noticias que 1,500 soldados israelíes están pidiendo que cese, pues no es guerra, es la matanza que se está haciendo en Palestina, ¿no? Entonces, eso demuestra que hay mucha gente en Israel, ciudadanos israelíes, que no son sionistas. Hay ciudadanos israelíes que son árabes, y desde luego de Europa, hay mucha gente de Europa. Y en el mundo se supone que hay alrededor de 15 millones de judíos en todo el mundo, y los judíos son personas, y yo las ubico así muy claro, como Jacobo Saludowski, que bueno, ese cuate te hablaba del México prehispánico y del México colonial, y era un erudito, sabía más que cualquier persona sobre México, pero los judíos siempre tienen 2 pasaportes y una sola lealtad. Entonces eso te explica muchas cosas, ¿no? ¿Por qué los judíos mandan todo su dinero a Israel? Son un pueblo que tiene una historia muy triste, y como dijo un día un personaje árabe, que le dijo a no me acuerdo qué ministro de Israel hace tiempo, que se debería de preguntar por qué no los quieren, pero no de ahora, sino desde siempre. ¿Cuál es la razón que no se les quiera? Bueno, pues hay que investigar cómo son los judíos, cómo llegan a un lugar y se apoderan económicamente del lugar y abusan y los corren y así. Es muy triste, pero hay que reconocer que es un pueblo muy unido. Los une justamente
o la religión o el interés económico de vivir en una sociedad pues muy rica, ¿no? El Estado de Israel es pequeño, pero es muy rico y hay muchas oportunidades. Y las personas judías de Alemania, de Rusia, de Hungría, de todos estos países, Polonia, uh, se van a Israel porque ahí tienen oportunidades que no tienen en el país donde nacieron. Entonces, bueno, esa es la diferencia. El sionismo es una ideología, como también habría que decirlo, ¿no? No todos los alemanes eran nazis, ¿no? Eh, los nazis es una ideología igual que el sionismo, igual que el capitalismo y el comunismo, pero lo interesante de estas ideologías, Antonio, que es que ellos se asumen como el pueblo elegido, como el pueblo que Dios, el que sea, les ha dado el poder y los ha nombrado el pueblo elegido y los demás están para servirles. Y eso es lo triste, ¿no? Esto es todo lo que ahora nos explican del nazismo, que es terrible, horroroso, lo que hicieron los alemanes con los campos de concentración, que donde no solamente iban los judíos, iban los pobres, las personas que no tenían opciones, pues se los llevaban a los campos de concentración, que más que nada eran trabajadores esclavos. Piénsalo, porque si estaba en guerra Alemania, pues los hombres estaban en el frente y entonces necesitaban trabajadores esclavos. Por eso esos campos de concentración, que eran fábricas al mismo tiempo y que se les daba muy poco de comer porque no había comida, pues estaban en guerra y había que alimentar primero a los soldados que a los trabajadores esclavos. Y cuando ya no tenían fuerza, pues los mataban. Entonces, pues todas estas ideologías son terribles. Eh, Creo que debemos de ser muy críticos y analíticos. Y a mí me ha dado mucho gusto leer estas noticias de que no el pueblo, sino soldados israelíes, pues le están pidiendo a este señor Netanyahu, que es verdaderamente una persona desquiciada, que ya dejen de masacrar este, al pueblo palestino, ¿no? Quieren acabar al pueblo palestino y quedarse con Palestina y quieren, si no los masacran, quieren echarlos a otros lugares como Egipto y otros países árabes y repartirlos y quedarse con ese territorio. Y de alguna manera, piénsalo bien, lo mismo es la creación de Estados Unidos. O sea, ¿cómo nace Estados Unidos? Bueno, pues por un grupo de personas muy ricas, que eran banqueros y apoyados de personas pues con capacidad intelectual y gente educada, lo que en Estados Unidos llaman los padres de la nación, Jefferson, Washington, toda esta gente tenían un proyecto que traían desde Europa para crear un país, una nueva forma de organización. La gente no entiende, cree que siempre desde la época ancestral ha habido países. No, el primer país del mundo en 1776 es Estados Unidos, donde se echa a andar este invento de que se necesita una democracia, que dice que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y que se necesitan tres poderes para poder equilibrar el poder, y que se necesitan de los bancos, y todo este mundo que hoy vivimos fue creado, es profeso, es un proyecto, y ellos necesitaban una tierra, y llegaron y tomaron primero la parte que da de la tierra que da
hacia el Atlántico norte, ¿no? Lo que después eran las 13 colonias. Entonces, imagínate llegar a una tierra que no es tuya y apropiarte de ella y luego ir expandiéndote, ¿no? Y entonces dicen que Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México. Yo no creo eso, no creo ese cuento chino. Eh, lo que creo es que los criollos nunca les interesó poblar y desarrollar a la tierra del norte, ¿no? Pero esa tierra no era ni de gringos, ni de criollos, ni de mexicanos. Esa tierra es de anahuacas, comanches, cheroques, sioux, todos estos pueblos los masacraron. Los masacraron y los que no pudieron los metieron en unos campos de concentración que les llamaron reservaciones, ¿no? Y cada 5 años, creo, iba el ejército de Estados Unidos, a llevarse a todos los niños de las reservaciones y los llevaban a los internados, los pelaban, les cortaban el cabello, pelones, les quitaban sus ropas, las quemaban y les ponían uniformes y les prohibían hablar su lengua. Tenían que aprender inglés porque la idea era hacerlos ciudadanos ¿cómo dicen? Citizen American, ¿no? Y y bueno, pero eso hicieron los gringos y siguen haciéndolo. Pero es exactamente lo mismo que ahora están haciendo los sionistas. Ojo, los sionistas, no estoy hablando de los semitas, sino los sionistas, que esa ideología surgió finalmente a finales del siglo XIX y principios del XX en Europa Central y tuvo mucha fuerza en Rusia. Entonces, esta ideología pues es llegar a una tierra, tomarla, matar a la gente o sacarla de ahí y crear un país a modo, ¿no? Un país moderno que no tiene raíces culturales, espirituales, comunitarias, sino es un negocio, es una forma de vivir haciéndole el culto al becerro de oro. ¿Cómo ves, Antonio? No, excelente, maestro. Fíjese que ahorita que precisamente habló de las reservas de los anahuacas del norte, pues de Estados Unidos, puede decir, o lo que es Estados Unidos a hoy en día, y no pude evitar acordarme de un profeta, de un supuesto profeta mormón de Brigham Young, parece que se apellidaba. ¿Y qué papel tienen los mormones, maestro, en esta masacre, en esta invasión? Pues mira, todas estas sectas, divide y vencerás, ¿no? Son, igual te podría hablar de los menonitas, son gente que viene de Europa con unas ideologías muy religiones o variantes del protestantismo, de los anglicanos, y que tienen este concepto que es para mí el veneno, ¿no? El creerse superiores a los demás y creer que su Dios les da el derecho de tomar lo que ellos necesitan. Y bueno, se han valido de muchos elementos, especialmente por ejemplo, en la historia de México, desde el principio, desde 1824, que un puñado de españoles nacidos en España y otro puñado de españoles nacidos en el virreinato decidieron crear su país de ellos y para ellos, que le llamaron indebidamente Estados Unidos Mexicanos. Desde ese momento, ellos siempre han pensado y siguen pensando hasta nuestros días, como dicen con eufemismo, hay que blanquear al país.
O sea, los morenos, los morenitos, los anahuacas, hay que blanquearlos, por no decir exterminarlos. Y entonces, bueno, todos hicieron, todos, desde el siglo XIX y el siglo XX, pues ahí tienes tú al hijo de Morelos, eh, yendo a la comitiva a Francia a pedirle a Napoleón III que les enviara un príncipe para hacer un reino en su tierra, ¿no? En México, en el México imaginario. Ahí tienes a Porfirio Díaz que manda a un cretino que era su sobrino, lo manda a Europa para buscar gente que viniera a México a mover la economía, a blanquear el pueblo. O sea, como que siempre los anahuacas, la cultura ancestral es menospreciada, despreciada. Los portadores de esa cultura, zapotecos, mixtecos, mayas, popolocas, son despreciados, no son bien vistos en su propia tierra milenaria, porque los que tienen el poder son los extranjeros que vienen a hacerse riquísimos acá, ¿no? Entonces, bueno, la historia nos dice que los países, por ejemplo, de lo que llaman indebidamente América Latina, fíjate que los entre comillas, libertadores, es decir, los criollos que lucharon contra los gachupines para crear sus países, porque era la orden del poder económico, crear países y acabar con los reinos. Fíjate, piensa en Bolívar, en Simón Bolívar, piensa en Hidalgo, en Allende, piensa en San Martín, en todos estos criollos que crearon a la caída de España, del Reino de España, y sobre todo por el inicio de lo que se hizo en el virreinato de la Nueva España, pues también, y lo que hicieron los Simón Bolívar y San Martín, fue crear países, inventar países. Es decir, Bolivia, de Bolívar, Perú, Venezuela, Uruguay, todos estos países es una creación ficticia de extranjeros que van a, entre comillas, a blanquear, se van a apropiar de las tierras. El caso patético también es Argentina, ¿no? Argentina recibió dos golpes muy fuertes. El primero es con la invasión de los gachupines, pero que al final de cuentas, como he dicho, los españoles, los gachupines, no han sido pueblos genocidas. Los gachupines no son genocidas, con todo respeto, ¿no? Sí, vinieron a invadir, a explotar, a robar, justamente eso. Pero no vinieron a exterminar como sí lo hicieron los anglosajones en el norte, ¿no? A exterminar. Y a principios de 1800 vino una migración de Europa de especialmente italianos, franceses, ingleses, alemanes, y ellos sí fueron a Argentina a exterminar a los pueblos y lo siguen haciendo, ¿eh? Ahí está la lucha actualmente de los mapuches, que son los pueblos ancestrales del sur del continente, que tratan de ser aniquilados por el poder económico de Argentina y el poder económico de Chile. Y fíjate lo que son las cosas. Parece que atrás de eso está la intención de crear una extensión de Israel en esos lugares. Pero bueno, nada se confirma de eso. Pero el punto es entonces que
La creación de todo esto es una creación económica que va sobre los pueblos ancestrales que son más espirituales, más comunitarios, más solidarios, y estos nuevos proyectos humanos que son materialistas, capitalistas, materialistas, y que además algo que nos ha hecho mucho daño a todos los países creados, porque lo mismo hicieron en África y lo mismo hicieron en Asia, crearon países. Con bayoneta y cañonera los europeos crearon países democráticos, entre comillas, porque eso les da el poder económico que maneja a los pueblos. Es decir, esta falsa democracia le abre las puertas a los dueños del dinero para hacer y deshacer. Y ahí se crea algo muy grave que nos ha hecho mucho daño a los humanos. Se crea el patriotismo. Y yo digo el patrioterismo. Se le ha metido a la gente la idea de la patria, ¿no? La patria se defiende, la patria es primero. Espérame tantito, yo diría, a ver, ¿qué quiere decir patria? Patria es el lugar de nuestros padres, ¿no? Y vamos a hablar de lo que hoy es México, pero eso se puede explicar en cada uno de los países donde los europeos han llevado la democracia, la modernidad, para organizar nuevas formas de organización económicas y políticas. Pero la patria, el patrioterismo, es la exaltación a el lugar de nuestros padres, la tierra que nos dieron nuestros padres. Hace rato dije cómo en Estados Unidos hablan de los padres fundadores de la nación, ¿no? Pero es una cuestión ideológica, política y económica, porque pues de un plumazo, por ejemplo, aquí los criollos y los gachupines que llevaban 11 años de guerra, que comenzó en 1810 con Hidalgo y que terminó con el abrazo de Acatempan, y era la guerra por el poder entre gachupines y criollos, y que se llevaron al baile a los pueblos indígenas diciéndoles que si ganaban les iban a devolver su autodeterminación, sus tierras, sus aguas, lo que siguen pidiendo desde hace 500 años, lo que les han arrebatado. Y entonces se crea el concepto de la patria. Entonces la patria surge, para el caso nuestro, en 1824. Y entonces se crea los Estados Unidos mexicanos, la patria. Pero para todos, no. La patria es para los que la crearon, para los blancos, para los extranjeros, avecindados, ¿no? Y te puedo dar nombres ahora, pero también de antes, ¿no? Siempre la gente rica y poderosa en esta patria han sido extranjeros, avecindados. Y entonces ellos defienden su patria y se les olvida y se nos olvida a nosotros, a los más iguales, que nosotros tenemos matria, que es la madre cultura. Entonces, los que tienen patria la tienen apenas de hace 203 años. Los que tenemos matria tenemos 10,000 años de matria. Y la matria es la cultura, la matria es el conocimiento, la matria es el maíz, la milpa, la tortilla, los frijoles, el chile, las tortillas. La matria es nuestra madre querida Tonantzin. Nuestra matria es el agua, el viento, la tierra, toda esta cosmovisión nuestra que no se ha perdido, sigue ahí. Entonces, ahora, por ejemplo, que hay tantas cosas que ver en el YouTube, y yo he estado viendo, he seguido mucho lo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es que es una cosa terrible, Antonio, es que hay que verlo con ojos críticos, analíticos. ¿Cómo es posible que la gente se vaya a matar
por los intereses de los ricos, de los poderosos. Llámales alemanes, llámales franceses, llámales ingleses, llámales gringos. Pero la gente se va a matar dizque para defender su patria. No, no están defendiendo ninguna patria. Están defendiendo los intereses económicos de los grupos hegemónicos de cada país. Entonces es tristísimo que la gente acepte irse a morir, ir a matar, ir a destruir y morir por los intereses económicos de gente que los desprecia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, sí, así es, maestro. Ahorita no pude evitar, maestro, acordarme de en algún momento de mi vida. Recuerdo haber visto la película de Robinson Crusoe, de la novela de Daniel Foy, y tuve una plática con Viernes, donde Viernes aprende a hablar el idioma de inglés. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque esta novela fue escrita por ahí de 1719, y en el diálogo que tiene Viernes con Robinson Crusoe hablan sobre la espiritualidad, cuando hay un Dios único, y entonces Viernes le dice que la espiritualidad existe en todo. Viernes le explica a Robinson Crusoe que un árbol también tiene alma, que un animal tiene alma, y Robinson Crusoe le dice no, nada más los seres humanos tenemos alma. Entonces ahí es donde precisamente entra lo de la materia, maestro. Así es, y si te das cuenta, los países hegemónicos actualmente, esos se basan en la patria, no en la matria. Porque hay otros pueblos que tienen matria, no solamente nosotros. Ahí está la India, ahí está China. Hay muchos pueblos ancestrales que tienen una historia de miles de años. Y los países que tienen patria, pues son de 1800 para acá. Fíjate nada más. Sí. Sí, qué interesante es saber, y tenemos una matria, y no precisamente una patria. Es que yo digo que, bueno, más dice mi mujer que en vez de ser, que la patria en vez de ser de nuestros padres, es de nuestros padrastros, que nos han tratado a patadas estos 200 años. No son padres, son padrastros. Pero nuestra madre querida, siempre nos abraza, nos apapacha, nos cura, nos consuela. Por eso es que el 12 de diciembre está reconocido como una de las, creo que son las 3 grandes ceremonias populares religiosas del mundo. Otra está en India y otra está en el Islam, en un país, no me acuerdo ahorita el nombre de, no sé si es Arabia Saudita, donde está la piedra esta negra del Islam, y que van y según ellos tienen, por lo menos una vez en la vida tienen que ir ahí a caminar en torno a esa piedra. Pero bueno, es que podríamos sintetizar esto diciendo que, fíjate, por eso es tan hermosa y profunda y sabia y noble nuestra filosofía ancestral, nuestra matria. Está basada en el equilibrio. Quetzalcóatl no es un dios. Quetzalcóatl es un arquetipo de vida, de noción del mundo, que representa el quetzal como el ave bellísima que se eleva en el cielo, como el espíritu, y Coatl, que es la serpiente que repta en la tierra, en la materia. Entonces, encarnar el Quetzalcóatl es tener el equilibrio de nuestro desarrollo espiritual, pero al mismo tiempo en equilibrio con nuestro desarrollo material. Es decir, no es solamente Hare Krishna, hermano, aleluya, aleluya.
No, no es solamente eso, pero tampoco es cuánto tienes, cuánto vales del time is money, ¿no? El espíritu necesita del cuerpo, de la materia, para expresarse. Y la materia necesita del espíritu para trascender. Y luego tenemos el concepto de el tonal y el nahual, es decir, la parte racional y la parte intuitiva, la parte masculina, la parte femenina. Entonces, Toltecayotl, que es todos sus conocimientos, se resumen como el arte de vivir en equilibrio. Y creo que es ahora lo que nos está haciendo mucha falta a los seres humanos, porque el mundo está manejado de una manera, pues, deshumanizada, brutalmente deshumanizada. Nada más con números se explica este asunto. Estados Unidos, según el señor Trompadas, ha invertido 350,000 millones de dólares en Ucrania para hacerle la guerra a Rusia. 350,000 millones de dólares. Y hace unos años, el gobierno anterior, AMLO le pidió a Estados Unidos que invirtiera 6,000 millones de dólares en Centroamérica para elevar la calidad de vida de los centroamericanos y poner pequeñas formas de producción para que la gente tuviera trabajo. 6,000 millones de dólares. Y Estados Unidos no quiso. Y no quiso porque realmente a Estados Unidos le conviene tener a los migrantes en su país, porque son los que producen la riqueza. Fíjate que cuando, por ejemplo, California, que es uno de los estados más ricos, dicen que si California fuera un país sería la quinta economía del mundo. Y en California, la primera fuente de riqueza justamente es el campo. Y en el campo, pues nada más y nada menos que están nuestra gente. Y esos ilegales, entre comillas, son una trampa, un acto tramposo en el comercio mundial, porque en vez de pagarles el salario que correspondería como ciudadanos norteamericanos, les pagan menos de la mitad como ilegales. Entonces, pues es un negocio. Sería un gran problema realmente para Estados Unidos. Estados Unidos tendría dos grandes problemas, así de casi de la destrucción de su organización. Uno es que toda la gente, todos los latinoamericanos, como malamente decimos, nos regresáramos a nuestro país. Se irían a la quiebra, ¿eh? Se irían a la quiebra. Y lo segundo es que no se llevara de Latinoamérica ni un cigarro, ya no droga, nada. ¿Te imaginas qué pasaría si se detuviera el narcotráfico? ¿Cuántos millones de norteamericanos enloquecerían? Necesitan su droga para morir. Entonces, las cosas no son como nos las pintan, ¿no? Estamos muy desinformados y hay una cosa que hay que entender claramente. Los medios de difusión, que más bien son medios de confusión, son empresas que están a favor del mundo económico que explota, enajena y destruye. En todas partes, ¿eh? Entonces, los dueños de las televisoras, los dueños de las radiodifusoras, los dueños de los periódicos, tienen que alinearse con el poder
de hasta arriba, de en medio y de hasta abajo. Porque además no pueden estar en contra de sus propios intereses. Y hay gente que cree que el periodismo es una oportunidad para decir la verdad. No, no es cierto. Todas estas empresas, televisión, radio, prensa y ahora las redes sociales, viven de lo que dicen y viven de lo que callan para mantener el sistema. Entonces estamos totalmente desinformados, perversamente desinformados. No sabemos realmente la verdad de las cosas, de lo que está pasando, ya no en el mundo, simplemente lo que está pasando aquí en Oaxaca. No sabemos la verdad. No les conviene a los hegemones del poder económico y político que se conozca la verdad. Desde ahí lo veo, Antonio. Eso es muy importante, maestro. Me gustaría que enfatizara mucho más en esto, porque seguramente mucha gente pues se la vive viendo la televisión abierta. Estas empresas, los que no tienen internet, por supuesto, y los que tienen oportunidad nada más de escucharnos por FM, ni siquiera por internet. Y me gustaría que profundizara un poquito más en esto, maestro. ¿Por qué es conveniente para esas empresas estar a disposición de los grandes corporativos? ¿Por qué es importante para ellos que la gente no sepa la verdad? Bueno, porque la riqueza inmoral y a veces ilegal que generan sus proyectos productivos serían lesionados si la gente supiera la verdad. Por ejemplo, estas empresas mineras no les conviene que se sepa qué es lo que realmente vienen a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto van a pagar de impuestos, cómo van a generar bienestar al lugar donde van a venir a depredar. A una empresa como Coca-Cola, pues no le conviene que la gente sepa que es veneno, que se están envenenando a las personas que más tarde que temprano tendrán diabetes si siguen bebiendo estas cantidades tan terribles de esta Coca-Cola, ¿no? Y de otras bebidas. Esta empresa del osito, pues imagínate si la gente supiera cómo están hechos, y no solamente la del osito, por ahí hay algunos videos en YouTube donde, por ejemplo, te explican cómo hacen las salchichas, ¿no? Las famosas salchichas o el jamón. Y hay una máquina que recibe a los animales muertos completos. Echan ahí caballos, burros, todos son. Y estas como son como unas muelas que se están moviendo y están triturando todo. Y así pasan triturando, hasta que finalmente queda una masa pues no puedo decir de carne, es una masa de todo, pero muy bien, así pues, como pasta de dientes, ¿no? Así blanca, así. Y a esa pasta se le pone químicos para darle sabor, para darle color, para darle químicos que permitan que no se echen a perder los alimentos, entre comillas, ¿no? Entonces, tú ves cómo fabrican, cómo producen eso y dices, no, pues no vuelvo a comer una salchicha ni un jamón, pero ni de chiste, ¿no?
ni de chiste. O los famosos nuggets, maestro, los nuggets de pollo. Supuestamente de pollo. Supuestamente. Entonces, pero también hay otros productos, por ejemplo, esto que nos venden de chocolate, que es una sustancia que no es chocolate, no me acuerdo el nombre de esa sustancia, que es como una masa, se le pone color, sabor, etcétera, y ya te hacen chocolate. Entonces, creo que es terrible lo que nos están haciendo. Es terrible. Si se supiera la verdad de todo lo que estamos viviendo, pues muchas empresas, muchos políticos, muchos partidos políticos, pues no les iría bien. No les iría bien ni su poder ni su economía. Y entonces, pues todas estas empresas se apoyan mutuamente para mantener una verdad oficial, un discurso oficial, y por eso es tan importante, desde mi humilde punto de vista, es tan importante la creación comunitaria, popular, de las radiodifusoras como Radio Calenda. Porque están justamente en manos de personas que no tienen, en principio, no tienen y no deberían de tener ningún nexo con el mundo económico ni con el mundo político. Y que estas radios comunitarias deberían de expresar el sentir, el valor de lo que hay adentro de la comunidad para reforzarlo. Pero desgraciadamente he visto en algunas radiofusoras que radiofusoras comunitarias, que las personas no entienden esta responsabilidad. Personas que lo hacen de tequio, porque generalmente eso es de tequio. Pero lo que hacen es copiar lo que hacen las radiodifusoras comerciales. Según se creen como reporteros y te están hablando de lo mismo que te hablan las radiodifusoras privadas. Entonces, ¿qué chiste tiene? Pues yo, en ese caso, preferiría escuchar a los profesionales. Digo, si me van a decir la misma verdad, porque con todo respeto hay personas que ni saben expresarse, ¿no? Entonces yo creo que sí, las radiodifusoras comunitarias necesitan defender, preservar, impulsar, desarrollar, cuidar los valores comunitarios, fortalecerlos, impulsarlos, manifestarlos, recrearlos, que la gente reconozca sus valores, sus principios, su cultura, su historia. Y no solamente estoy hablando de los zapotecos que hicieron Monte Albán, te estoy hablando de gente actual. Por ejemplo, muy poca gente sabe en San Antonino, con todo respeto, la historia de Castillo Velasco, ¿no? ¿Por qué se llama así? Entonces, son las cosas que necesitamos reforzar en las radiodifusoras. Y bueno, el ejemplo más dramático de eso es esta persona que asesinaron en Morelos. ¿Cómo se llama se llamaba este personaje que tenía trabajaba en una radiodifusora comunitaria que defendía la región de Morelos y Puebla de un proyecto transnacional, y que la mataron, ¿no? Que la callaron a tiros, ¿no? Entonces, bueno, sin llegar a niveles de ese tipo, pero yo creo que las radiodifusoras, más que fueran provocadoras de estallidos sociales, yo creo que las radiodifusoras comunitarias deberían dedicarse a revalorar, a difundir, a promover los valores
ancestrales, comunitarios de su, de su, de su cultura milenaria. Esa es mi opinión, Antonio. Sí, sí, sí. Sí, ya recuerdo ¿no está hablando de Samir Flores, nuestro? Uh-huh. Sí. Sí, maestro, yo creo que es importante que nosotros como esta estación de radio comunitaria e indígena, y pues dejáramos de copiar a las estaciones de radio comerciales, porque efectivamente muchos, incluso este programa de descolonización radiofónica, por allí hubo un compañero que dijo que era un programa muy aburrido, este programa, porque no tenía música. Y efectivamente, maestro, no queremos hacer, yo al menos pienso igual que usted, porque sé que no es un programa que a lo mejor tenga muy pocos radioescuchas, pero los poquitos que nos escuchen siempre están atentos a escuchar la otra perspectiva. No es porque yo diga que el maestro Guillermo Marín tenga la verdad en la boca, ¿no? Sino simplemente que tenga otro punto de vista, ¿no? De la historia, de lo que pasa alrededor de nosotros, que tenga una visión diferente. Eso es lo que debe procurar una estación de radio como esta. Pues Totalmente de acuerdo. Pero no lo tendríamos hacen. que seguir, exactamente, Pues sí, yo, exactamente. yo creo que se necesita una actitud autocrítica muy fuerte, no solamente en Radio Calenda, ¿no? Sí, sí, claro, Sino sí, en todas estas radiodifusoras que nacen con un impulso muy noble, pero que las personas que participan en esta, pues en este tequio, porque además eso es algo muy importante, ¿no? No son negocios, no son empleos, es servir a la comunidad. Pero pareciera que las personas, algunas de estas personas, pierden esa dirección, pierden ese sentido de campo, como se habla en el fútbol, y pues se dedican a hacer lo que hacen los, entre comillas, periodistas o reporteros de las radiodifusoras comerciales, ¿no? Y además te dan la misma nota, eso me he dado cuenta, ¿no? Y además insuficiente, porque los otros tienen el apoyo económico, se le abren las puertas, etcétera, ¿no? Y acá claro. no. Acá lees un poquito, escuchas un poquito y ya te tiras tu choro. Yo creo que no es el trabajo de las radiodifusoras meterse a la grilla, a la política. No, ese no es el camino. Así como tampoco anunciar estos productos que son nocivos para la salud, tampoco manejar estos productos nocivos para el cerebro y el espíritu. Las radiodifusoras comunitarias, desde mi humilde punto de vista, deben estar al servicio del bien común, de la memoria histórica, de la identidad, de los valores, de la historia local, porque deben de fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural. Eso es lo que nos hace falta. Y bueno, nosotros creemos que pues contribuimos de una manera pues humilde y como tú dices bien y yo también, sabemos que no tenemos la verdad en la mano, pero sí tenemos una forma diferente de ver las cosas y podemos ser escuchados. Y hay personas que creen que eh, hacer lo mismo que hacen estas radiodifusoras comerciales, que tienen como función embrutecer, enajenar a los pueblos, a las comunidades, porque la televisión, la radio, la prensa comercial no busca eh, crear conciencia en las personas, al contrario,
este sistema que estamos viviendo, este sistema capitalista, moderno, financiero, necesita pueblo ignorante, pueblo fanático, pueblo que no tiene conciencia, no tiene memoria, porque son fácilmente manejables. Les traes a fulanito de tal al auditorio Guelaguetza, felicísimos. Les das descuentos de esto y del otro, felicísimos. Y no, debemos de entender que es muy difícil este asunto. Mira, por eso yo todos los días tengo que ver para mi trabajo que hacemos en Toltecayot, sacar las notas que hablen sobre la cultura ancestral nuestra, la Toltecayot, la civilización de la náhuatl, sobre el planeta, sobre la Tierra como ser vivo, y los niños son nuestros temas. Y tengo que ver algunos periódicos, ¿no? Pero el que siempre veo es la jornada. Pero fíjate qué interesante, la jornada no es de un capitalista, no es de un dueño o de un grupo económico, ¿no? Como son todos los periódicos y todas las revistas, ¿no? Ahí si no, pregúntale a este señor, ¿cómo se llama? El de Vuelta bueno, se me olvida este nombre. Yo creo que estas personas, pues es un negocio enajenar a las personas, inmovilizarlas mentalmente, dormirlas mentalmente. Y bueno, yo entiendo, por ejemplo, que la jornada es un grupo de personas, como lo fue en su día el Excelsior, de un periódico de periodistas, ¿no? Los dueños son los periodistas. Y no se maneja con un interés económico y político, sino con un interés de manejar, entre comillas, la verdad. Aunque bueno, ahí le ponemos comillas porque ¿qué es la verdad, no? Pero bueno, así lo veo y creo que por su propio peso caen. Mira, los medios, las redes ahora pues han echado abajo a, a muchos medios, hasta Televisa, ¿no? Solamente la gente más atrasada o más mentalmente descerebrada sigue escuchando la radio comercial y la televisión abierta, ¿no? Y ahorita me acordé de algo que sería bueno recordar. ¿Te acuerdas cuando se cambió la televisión a digital? Que Sí, el gobierno gastó una millonada para regalarles televisiones a la gente. sí, claro que sí. Bueno, pues Con ahí Peña está la Nieto. respuesta, ¿no? ¿Qué tanto interés del Estado mexicano de que la gente estuviera enchufada, que no perdiera la costumbre de ver las noticias de López Dóriga y de toda esta bola de secuaces, de ladrones, de mentirosos, ¿no? Corruptos? Entonces yo creo que necesitamos repensar mucho lo que hacemos. Yo con Toltecayot, nuestra página en internet, toltecayot.org, que ya tenemos más de 40 millones de visitas, que pues no solamente son de Oaxaca, sino de México y de algunos países, eh, o nuestro canal en YouTube, Toltecápsulas, que ya llevamos más de 1000 videos que están ahí. Y todo lo que hacemos, ¿no? Tiene como misión el que las personas recuperen su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. Esa es nuestra misión. Y
mantenernos alejados de las cuestiones políticas y económicas. No vas a creer, pero seguido me llegan, sobre todo en inglés, me llegan correos que me invitan a o me piden que quieren hacer publicidad en los medios de Toltecayot, de Educayot, perdón, y nosotros no aceptamos eso, ¿no? Porque hay que servir a la comunidad, no servirse de ella. Entonces, bueno, ese es como un principio comunitario, el bien común sobre el interés privado o personal, Antonio. Claro, maestro. Me recordó el apagón analógico en México. Ujú. Y, maestro, le voy a hacer una pregunta y no sé si sea correcta, pero o que me dé su opinión. ¿Y usted cree que existe chayote en una estación de radio comunitaria o nada más seamos copiones? Porque me nació ahorita que estaba usted hablando precisamente de que queremos invitar a las estaciones de radios corporativas. Entonces me quedé pensando, dije, bueno, ¿será posible que haya chayote? O de plano queremos copiarle nada más a Dóriga o a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Entonces, No, pues me da mucha pena decirlo, pero pues es lógico, ¿no? Si, si tiene plumas, si tiene pico de pato, si camina como pato y si hace cuacuá, pues es un pato, ¿no? No lo puedes decir que es un rinoceronte. Entonces, como están copiando un modelo, pues lo copian totalmente. Pero además lo copian con eso del chayote, pues son migajas. Es una comida, ni siquiera una cheques de 1 millón de pesos como se los daban a estos bandidos, ¿no? no, hasta más, ¿no, maestro? Sí, pero es que son diarios. Bueno, sí, cierto, sí, cierto. Desgraciadamente creo que el, el valor humano, justamente los valores humanos son destruidos justamente por los perder estos valores que en vez de, por ejemplo, la verdad esté la mentira, que en vez de ser tengas el tener como algo más importante, que el bien estar y el bien ser esté representado por lo que tienes, lo que posees, lo que vales. Creo que esas cosas nos ayudan o nuestra cultura nos defiende de eso. Hay personas que pueden ser muy humildes, los conozco, he visto esos casos, personas muy humildes, pero muy correctas, muy honradas, muy honorables. Y también conozco cretinos con títulos universitarios y con carrazos y camionetas que son verdaderamente bestias peludas, ¿no? Que hay que hacerse a un lado porque andan mordiendo todo lo que pueden. Y ese es el desafío que tenemos. Porque, insisto, al final del camino, lo único que vamos a poder llevar al otro mundo es lo que llevamos en el corazón. Entonces, bueno, pues ahí uno debe de pensar que todos los dineros, todas las joyas, todos los vehículos, todas las casas, todas esas cosas no pasan, no pasan, ¿no? Entonces, lo único que pasa son como decían los viejos abuelos poéticamente, son los bellos cantos y las flores que traes en tu corazón, las cosas buenas que has hecho, y no para ti solamente, sino las cosas que trascienden, que es el bien común, servir a la comunidad, porque solamente una persona que sirve a la comunidad es verdaderamente un ser humano. Por el contrario, las personas que se sirven
inmoral, indebida y a veces ilegalmente de la comunidad, son pues verdadera basura que contamina a la humanidad. Y no creas que eso solamente en México, es en todo el mundo. No nos debe de sorprender que la corrupción en Japón, bueno, en Estados Unidos, ¿cómo puede uno decir que no hay corrupción cuando el expresidente de Estados Unidos saca de la cárcel a su hijo, ¿no? Eh, los presidentes de Estados Unidos tienen pues no sé, esa facultad de que en los últimos días de su gobierno pueden perdonar a convictos. Y entonces este señor, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se me olvidó su nombre. Biden. ¿Cómo? Joe Biden. Biden, que, que ya no sabía ni dónde andaba, perdonó a su hijo, ¿no? Y el que está, el señor Trompadas, judicialmente está reconocido como un delincuente. Entonces, bueno, ante eso, pues tú dices, es que la corrupción es el sistema. Y la corrupción es lo que destruye. ¿Y qué es lo que destruye? Al ser humano. Al ser humano. Por eso debemos de entender este proceso, Antonio. Y yo te voy a decir, yo hasta al final del camino, ¿no? Yo ya voy de salida. Pero una de las cosas que puedo dejarles como herencia a mi familia es que a pesar de haber trabajado tantos años en el gobierno, nunca tomé un peso en ninguna institución en la que trabajé. Por eso soy pobre. Bueno, no soy pobre, ¿verdad? Porque tampoco tuve vicios, ¿no? Entonces, lo que gané siempre lo invertí en la casa, en las cosas, en la educación, etcétera. Pero yo me siento muy contento porque, y justamente hoy le decía a mi esposa, Lucecita, le decía que en general, para los funcionarios, las auditorías son como el matamoscas para las moscas, ¿no? Y cuando se quieren echar al plato a algún funcionario, no, pues ponle una auditoría, ¿no? Y cae, por supuesto que cae. Y la gente se quedaba para atrás conmigo porque, como además yo estudié administración, yo tenía siempre, y alguien muy sabio me lo hizo ver y lo hice, sacar una copia fotostática de toda esa documentación fundamental de la administración, de las instituciones que administré. Entonces a mí no me podían decir que a Chuchita la bolsearon, porque a ver, ¿de qué está usted hablando? ¿De qué fecha? A ver, dígame. Y ahí tenía yo las cosas. Y yo siempre decía que como yo no robaba, si yo veía con muy buenos ojos que me hicieran una auditoría, porque si yo no robaba, pues no quería que robaran otros y yo no me diera cuenta. Entonces, y me acuerdo que una vez había pues estos pelagatos, ¿no? Que llegan a la rapiña, porque los gobiernos son la rapiña. La gente llega al gobierno a ver qué se roba. Esa es una tristeza. Y además, lo más triste es que lo aceptamos. Y que además son cínicos. Y les aplaudimos sus fechorías. Y las envidiamos. Y entonces, yo creo que entre más enajenada es la gente, más poder tienen esta basura humana de hacer todo lo que hacen, ¿no? Indebidamente. Entonces, bueno, así lo veo yo. Me siento muy, muy, muy honrado de que me hicieron a mí chorrocientas mil auditorías
Porque además una cosa interesante, que ahora sí ya lo puedo decir a toro pasado, Antonio. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Nunca. Y fíjate, yo trabajé en gobiernos en Oaxaca, en Morelos, en Guerrero y bueno, desde luego en el gobierno federal con la Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Pero nunca, nunca fui miembro de ningún partido político. Tengo ese orgullo, ¿no? Y por cierto, una vez, cuando hacíamos el Festival de Primavera de la Orquesta Sinfónica en Oaxaca, no sé si te acuerdas, Claro que sí. que por cierto, modestia aparte, fue una creación mía, valga la expresión, que algún día platicaré esa anécdota, cómo creamos entre Sergio Cárdenas, Enrique Villa y tu servidor el Festival de Primavera de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero estas personas, estos jóvenes en aquella época, me decían, pues es que yo no me explico, Guillermo, cómo puedes ser director de la Casa de la Cultura de Oaxaca. En aquella época era una super institución, ¿eh? Era una super institución a nivel nacional y que no pertenezcas al PRI en Oaxaca es eso increíble, ¿no? Y pues sí, y yo eso le recomiendo, le reconozco mucho al gobernador Vázquez Colmenares, que él me trajo de una oreja a dirigir la Casa de la Cultura de Oaxaca, ¿eh? Fíjate que yo trabajaba como director de la Casa de la Cultura de Tuxtepec. La eché a andar y ahí trabajé 3 años. Y la hicimos autosuficiente al 75%. Era verdaderamente una cosa maravillosa la Casa de la Cultura en esa época, ¿no? Este, compramos un Volkswagen, un piano de cola. Y bueno, ese es un comentario, ¿no? Yo entiendo que se hayan robado al Volkswagen, ¿no? Pero no sé cómo se robaron un piano de cola que nadie, entre comillas, supo que qué pasó, así, desapareció. Bueno, y, y ya estaba yo bastante cansado, ¿no? Porque como yo venía de la iniciativa privada, donde había sido gerente de crédito, pues yo tomaba así como un servicio social el trabajar en la Casa de la Cultura. Pero ya es toda una historia, ¿no? Y además la tengo escrita. Eh, Me cansé porque también fui bastante, ¿cómo decirte? Uh, no fui correcto, porque no era político, ¿no? Iba derecho y no me quitaba. Y era como chivo en cristalería. Y entonces, pues sí, porque no tenía yo ningún interés político, ¿no? Yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y punto. Y entonces, un día me mandó llamar el gerente de Fábricas de Papel Tustepec, el ingeniero Salinas Solís, y me dijo, oye Guillermo, te invito a que seas gerente administrativo del grupo Fábricas de Papel. Y pues yo acepté, ¿no? La verdad. Acepté. Fíjate, en ese entonces yo ganaba 10,000 pesos en la Casa de la Cultura que yo me pagaba porque era autosuficiente. Y ahí me acuerdo que me ofrecieron, no me acuerdo, como 70,000 pesos. Y todas las prestaciones de las paraestatales de aquella época. Y entonces, pues sí, ¿no? Me pasé a Fábricas de Papel. Y tenía yo 2 meses, porque además regresaba yo a la Ciudad de México porque ahí estaban las oficinas centrales. Y un día me habla el secretario particular de don Pedro Vázquez Colmenares, Hernández Underwood, que fuimos muy buenos amigos, en paz descanse. Yo le decía Hernández Wonderful. Y
me dijo, oye, el gobernador quiere que vengas a hablar con él. Ah, pues sí, cómo no. ¿Para cuándo tal fecha? Entonces ya le dije a mi jefe, ¿no? Dijo, oye, fíjate que pasó esto. Sí, ve. Y pues ya llegué con don Pedro y, y ya me dijo, es como, pues como todo gobernador, ¿no? Así con toda la pompa y la circunstancia. Me dijo que me estaba invitando a sumarme a su equipo para trabajar, porque él en la campaña, pues ahí iba cada rato a la Casa de la Cultura, a Tustepec, y pues usaba la Casa de la Cultura para sus actividades de políticas, ¿no? Yo no podía oponer a eso. Y me quedé pensando y le dije, yo creo que no le habían dicho eso, le dije, ¿y cuánto pagan? Se quedó, se sacó de onda, ¿no? Porque pues los políticos dicen, no me den, sino pónganme donde hay, ¿no? Y me dijo, pues no lo sé, dice, habría que preguntar. Ah, dije, pues yo voy a preguntar, ok. Y ya, pues, pagaban, no, creo que 40,000 pesos, ¿no? Pero imagínate, de 70 a 40, de que te daban vehículo, gastos médicos, todo lo que daban en las empresas paraestatales, a venir a ser un humilde director de una casa de la cultura. Además, yo decía, pues yo soy ejecutivo, yo soy de la iniciativa privada. Pues me regresé y ya se lo dije al gerente de fábricas de papel. Le expliqué qué pasó y él me dice, bueno, ¿y qué decís? No, me quedo aquí. Y se rió y me dijo, no, este, no se te olvide que ya me habló el gobernador y no se te olvide que el gobernador es mi jefe. Porque en esa época los gobernadores eran los presidentes del Consejo de Administración de las paraestatales. Y si no te quieres ir a Oaxaca, te vas a quedar como el perro de las dos tortas. Ni aquí ni allá. Entonces yo llegué a Oaxaca de una oreja. Y nunca tuve un interés político. Yo además pensaba que pues nada más estaba un tiempo. Nunca pensé con la idea de venir a vivir toda mi vida a Oaxaca. Estaba mal, desde luego, ¿no? Porque gracias a la cultura de las comunidades, la gente, la cultura ancestral, yo me hice gente aquí, no con los vallistos, sino con las personas de las comunidades. Aprendí mucho, aprendí a ver el mundo de otra manera, aprendí a ver esos valores que desde el punto de vista chilango o moderno, empresarial, pues los ves como defectos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte de mi historia, pero creo que ya me desvié, ¿verdad? Una disculpa. No, perfecto, maestro, muy bien, porque precisamente, si no me equivoco, vuelven a retomar el Festival de la Primavera de Oaxaca este año. Y me llamó mucha atención porque, pues, dice, me dijeron que van a estar Los Ángeles Azules y Molotov. ¿Qué opina, maestro, al respecto? Pues mira, yo un día me propuse ser el mejor director, el mejor promotor cultural de México. Y eso no es malo, porque uno se debe poner metas, pues altas, ¿no? Aunque no llegues, pero tu faro debe ser muy alto y muy lejano. Claro. Y te guía. Entonces yo me propuse ser el mejor promotor cultural de México. Y no sé si lo logré ni me interesa. Pero créeme que aprendí mucho y me divertí más todavía. Te puedo decir que soy el primer promotor cultural que escribió el primer libro de promoción cultural en México. Se llama, ¿cómo se llama este trabajo? Ay, bueno, hasta el nombre se me olvidó del promoción cultural, y que ha sido editado por muchos casas de cultura, ¿no? Es Manual Básico del Promotor Cultural, así se llama. Y había uno
que era de... No, había dos de argentinos aquí en México, y uno que decía cómo promover la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Hecho por un argentino, imagínate nada más. Y tuvo mucho éxito ese libro, de hecho hasta la fecha. Alguna persona me ha pedido que lo revise y lo reeditemos, pero pues yo no tengo tiempo, porque además yo me formé en la idea de ser promotor de cultura de las bellas artes europeas. Y yo ya no estoy en eso, yo me pasé a ser promotor cultural de la náhuatl y de la toltecayotl. Así di un giro total. Entonces, eh, me soy de los pocos promotores que han ido a hacer una maestría al CLACDEC de Venezuela y la UNESCO, una maestría en promoción cultural. Y bueno, si tú ves mi currículum modestia aparte, pues sí he trabajado en muchos proyectos culturales. Fui subdirector del Instituto Guerrerense de la Cultura y ahí de hecho el gobernador Ruiz Massieu me buscó porque sabía que yo había hecho el Festival de Primavera de la Orquesta Sinfónica en Oaxaca y quería que le hiciera un festival, y mi propuesta fue hacer una contraparte, porque todos los gobernadores son bastante incultos, ¿eh? Y entonces todos quieren un Cervantino, más en aquella época, ¿no? Y pues era imposible siquiera acercarse al Cervantino, que tenía 20, 30 años y era una institución federal, estatal e internacional, no. Había que hacer algo diferente, ¿no? Entonces yo le dije al gobernador, Luis Massieu, mire, si el Cervantino tiene a Cervantes, nosotros, ¿por qué no tenemos a Juan Ruiz de Alarcón? Tasqueño, además. ¿Por qué si ellos exaltan la cultura de Europa, por qué nosotros no exaltamos la nuestra? O sea, era una contraparte. Y en vez de ser un festival, vamos a hacer unas jornadas alarconianas. En fin, y hice ese proyecto. Y también me contrató el gobernador de Zacatecas, Borrego, para hacerle su festival, que hasta la fecha siguen vivos estos festivales. Y bueno, he trabajado en varios proyectos a nivel... el que más me gustó, es el que hice con Guillermo Bonfil Batalla, por cierto, el del programa Calmecac en el estado de Morelos, con el gobernador Riva Palacio. En fin, y bueno, tengo el honor de haber sido llamado por el gobernador Vázquez Colmenares, al que le quedo muy agradecido por esta maravillosa oportunidad que después hizo que me quedara en Oaxaca, porque el gobernador, el contador Jesús Martínez Álvarez, me permitió que me quedara el tiempo que él tenía de gobernador. Y después el gobernador Eladio Ramírez me ratificó. Pero yo ya habían pasado 7 años, mano. Y yo sentía que la Casa de la Cultura necesitaba un nuevo director y que el director necesitaba un nuevo trabajo. Porque el poder te destruye, Antonio. Y yo lo sentí, que me estaba transformando, que no es sano el sistema, para mí no es sano el sistema, que sobre todo en aquella época que se hacía del poder, ¿no? Y entonces soy el único director de la Casa de la Cultura oaxaqueña que ha durado más tiempo y luego el único que renunció. Yo renuncié porque decidí que ya se había acabado el tiempo. Y eso pues ahora me da mucho orgullo, ¿no? Mucha gente
creyó que la Casa de la Cultura funcionaba por sí sola. No, no, se necesita mucho trabajo. Y las personas que después se apoderaron de la Casa de la Cultura, este señor, ay, ¿cómo se llama? José Palacios, un ladrón, un ladronzuelo, vino a destruir todo el trabajo que hicimos. Y un pelagatos llamado Ramírez de Aguilar, un un achichincle del gobernador Vázquez Colmenares, que siempre era director de Enajenación y Cultura y Represión, así le decíamos, quería manipular la Casa de la Cultura y pues yo no me dejé, ¿no? Porque la Casa de la Cultura es una institución hasta la fecha descentralizada, ojo. Y además el Teatro Macedonio de Alcalá pertenece a la Casa de la Cultura. Se necesita modificar constitucionalmente eso porque lo que se está haciendo es indebido con el Teatro Macedonio Alcalá. Pero bueno, yo esas cosas, yo ya pasé. Pero sí puedo decir, porque tuve y tengo los pelos de la burra en la mano. Y bueno, pues ya a estas alturas, hacer un festival como el Festival de Primavera de aquella época, pues es muy difícil porque no hay gente profesional dedicada a la promoción y difusión de la cultura. Yo siempre he dicho que en los gobiernos el gobernador pone al más tonto de sus cuates en cultura, porque pues ahí no pasa nada, no pasa nada, no sirve para nada, ahí. Lo último que hice, por ejemplo, fue y eso me lo pidió el contador Jesús Martínez Álvarez, quien siempre conmigo ha sido una persona muy generosa conmigo, me ha invitado, cuando él trabajaba en la Dirección General del ISSSTE, me invitó a ser subdelegado de Servicios Sociales y Culturales aquí en Oaxaca. Sin que yo se lo pidiera, él me habló por teléfono. Oye, Guillermo, ¿te interesa? Pues por supuesto. Entonces, creo que fue en el 2008, 2009, me habló y me dijo que lo había nombrado coordinador general del Bicentenario y que él pues no podía estar en Oaxaca, que si no le podía echar la mano, pero que no había sueldo. Y le dije, por supuesto que sí, porque a mí me gusta ser agradecido, ¿no? Y yo trabajaba ya con lo de Educayo, ya tenía yo mis propios ingresos, y lo último que hice fue eso, ¿no? Del Bicentenario. Y fíjate que lo que son las cosas, la Cámara de Diputados Federal le otorgó a cada estado 10 millones de pesos para hacer las actividades del Bicentenario. Y aquí en Oaxaca, el que era de cultura, que ni me acuerdo cuál es su nombre, que era sobrino de Nestrosa, eso sí me acuerdo, él y otros se robaron 8 millones de pesos. Y a la coordinación del Bicentenario solamente le dieron 2 millones de pesos, con lo que pudimos hacer algo en ese año. Y bueno, ahí terminó ese asunto. Entonces, creo que ha sido un placer trabajar en Oaxaca para la cultura. Aprendí mucho. Y ahora me dedico a promover la Toltecayot. ¿Cómo ves, Antonio? Excelente, maestro, muy bien. Me dio mucha risa ahorita que dijo que los gobernadores ponen al más tonto de sus cuates en cultura.
Y ahorita me parece que está en Cultura y Artes de Oaxaca, está Flavio Sosa Villavicencio. Y me dio mucha risa. No, ¿en serio? Sí, sí, Qué cosa tan horrorosa. Bueno, ni modo, ¿no? sí. Pues ni modo, sí. Pero bueno, por eso es que entendí por qué llevan a Los Ángeles Azules y a Molotov. Ah, a mí Molotov me gusta, pero Los Ángeles Azules no. Pero obviamente no es como para que estén en un festival de la primavera de Oaxaca. Sí, fíjate que tengo material, tengo material de fotográfico y voy a abrir, es uno de los proyectos que tengo, voy a abrir La un- galería. una galería en internet y voy a hacer el recuento de los festivales porque ahora nadie sabe qué pasó y hay otros que se adjudican la creación del festival, que es obra suya. Y comenzando con Sergio Cárdenas, fíjate, con el maestro Sergio Cárdenas, ¿no? Que la última vez que nos reunimos dijo ante unos oaxaqueños ilustres que él había mandado a hacer un estudio para ver en qué lugar de México, del sur de México, se debía hacer un festival de música sinfónica. Y que después de grandes investigaciones resultó que fue Oaxaca. Y la verdad es que ese festival surgió en Morelia, Michoacán, en una reunión nacional que cada año se hacía del INBA en provincia, del Instituto Nacional de Bellas Artes en provincia. Y pues nos reuníamos toda la banda de delincuentes de la cultura, de todo el país, ¿no? Nos conocíamos. Y nosotros éramos el Oaxaca Power, así nos pusieron los canijos de Limba, porque era el director Macario Matus, Luis Pintergues, el, el, el doctor Pérez Cristóbal de Tlajiaco, y habían dos de Veracruz. Y éramos la contraparte de la parte oficial que tenía un tipo horroroso que espero esté en el infierno dando brinquitos, porque ese cuate era al mismo tiempo director de la Casa de la Cultura de Aguascalientes y al mismo tiempo era director de Promoción Nacional, director de los directores de las Casas de Cultura. Y entre nosotros había siempre la broma que hoy tienes piano. No, sí, bueno, pero lo mandé a Aguascalientes, ¿no? Todo se iba a Aguascalientes, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, no lo quieren en Aguascalientes. Y Aguascalientes es una de las instituciones que volvió a publicar el manual básico del promotor cultural. Bueno, ahí queda. El caso está en que en una comida de estas reuniones estábamos en una mesa circular, el Oaxaca Power, y habían dos espacios que estaban vacíos. Y de repente llegaron dos muchachos, ¿no? Jovencitos. Y entonces uno era Enrique Villa, el gerente de la Orquesta Sinfónica, y el otro era este señor Sergio Cárdenas, el director de la Sinfónica. Y entonces Enrique Villa dijo así con muy propiedad, ¿podemos sentarnos con ustedes? Sí, por supuesto, ¿no? ¿De qué casa de la cultura son, no? Yo fui el que llevaba ahí la... Y se paró así muy, como es Enrique, me dijo, yo soy el gerente de la Orquesta Sinfónica Nacional y el director Sergio Cárdenas es el mero mero rompotrero. Y yo pensaba que el director de la Orquesta Sinfónica Nacional iba a ser un viejito, ¿no? Así como Tchaikovsky, con sus bigotes y... No, un chamaquito, ¿no?
Y le dije, como es mi costumbre, le dije, ay sí, chucha, ¿y yo quién soy? ¿Beethoven? Todos se rieron, ¿no? Pues yo pensé que era una broma eso de que él era, que los personajes que eran. No, sí lo eran. Y entonces estuvieron platicando que venían de hacer el festival de verano de la Orquesta Sinfónica en Aguascalientes y que no les había ido muy bien. Y entonces yo les dije, bueno, ¿y por qué no hacemos el festival de primavera en Oaxaca? Ahí nació el festival de primavera. Y bueno, esa es otra historia que habría que contar. Claro. Maestro, y para todas las personas que gusten y tengan la curiosidad de conocer un poco más la trayectoria del maestro Guillermo Marín, ¿qué podemos hacer, maestro? Pues a esperar a que termine de hacer mi libro, porque fíjate que yo saliendo de la escuela, bueno, cuando terminé de hacer mi servicio social, me contrataron como gerente de crédito de acumuladores del centro, de los Cronos y los Celtics, que son de LTH. Era una, es LTH, ¿no? Disfrazada de acumuladores baratos. Y son los mismos. Y después me fui a una empresa transnacional que se llamaba Tecnocreto, que es Master Builders de Cleveland, una transnacional de aditivos para el concreto. Y ahí también trabajé 2 años. Y siempre era el más chico en todas partes, ¿no? Y entonces por cuestiones de trabajo, eh, me, el gerente de Tecnocreto tenía que estar en el, ¿cómo le llamaban? De gerentes de crédito, Consejo Nacional de Gerentes de Crédito, algo así, que era pues como una organización de la iniciativa privada, y pues tuve que ir ahí, y ahí una persona, que ni me acuerdo cuál es su nombre, eh, me agarró como lazarillo, ¿no? Porque pues se vio que yo era un chamaquito babucles que estaba ahí sin tener experiencia, sin nada, ¿no? Y, y él me fue, pues introduciendo en ese mundo, y ya después yo decidí eh, dejar ese trabajo porque me sentía vacío, me sentía insatisfecho, y compré un boleto de avión a España de ida, no de regreso, porque sabía que como soy mariquita me iba a regresar inmediatamente. Me llevé $400 y una mochila y dejé todo y me fui a buscar mi ombligo a España, donde, hostias, hombre, que así me habían dicho que yo venía de allá. Y pues ahí comenzó esa historia, ¿no? Y este amigo de gerente de una empresa, un día, pasaron los años, yo ya trabajaba en la Casa de la Cultura de Oaxaca, y un día en el aeropuerto de la Ciudad de México nos encontramos. Hola, fulano, así mucho. Oye, me dijo, yo pensé que te habías muerto. Desapareciste, me dijo, desapareciste. Este, ya nunca más te volví a ver en el consejo, ni siempre te busqué y desapareciste. Y entonces, pues le conté lo que me había pasado, ¿no? Que pues me había ido a Europa 2 años y después a Oaxaca, y que ahí estaba, que me dedicaba a la cultura. Pero en el aeropuerto siempre tienes mucha prisa. Y entonces me dijo este amigo, oye, está muy interesante eso, escríbelo, escríbelo, eso es muy bueno. Y fíjate que sí, me quedé pensando, dije, oye, pues voy a escribir esto de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. Y entonces a través del tiempo empecé a hacer, uh, reconstruir esa historia, ¿no? Y creo que llego hasta cuando era subdirector de la
del Instituto Guerrerense de la Cultura. Pero sí lo voy a terminar y lo voy a publicar en lo voy a publicar en la red. Por cierto, el 30 de abril voy a cumplir 73 años. Y fíjate que cada año que cumplo años, siempre le regalo un libro a los seguidores y a los amigos. Y este año voy a regalar un libro que hice en el 2006, fíjate. ¿Te acuerdas que fue? El libro se llama Oaxaca, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llaman lo que hacía la gente en las noches? Las barricadas, sí, creo que eran barricadas. ¿Cómo les llamábamos? ¿En el 2006? Uh-huh. Sí, barricadas. El tiempo de las barricadas en Oaxaca, ¿no? Del año 2006. Entonces son como 8 notas, porque yo tengo casi 40 años de escribir en el Imparcial, como o sea, no me pagan, ¿no? Soy colaborador desde hace 40 años. Entonces, escribí en esas épocas del terror de Ulises Ruiz, escribí notas en el periódico muy fuertes, obviamente criticando a Ulises Ruiz. Y debo de reconocer públicamente que nunca me la censuraron. Claro, tampoco fui tan estúpido de pasarme de la raya, ¿no? Pero sí decir cosas que había que decir. Entonces escribí esas notas, las junté, y lo más valioso es que en esa época, con una grabadora, me salía a la calle y le preguntaba a la gente que qué estaba pasando, que me diera su versión. Entonces, hay testimonios de policías, de restauranteros, de hoteleros, de comerciantes, de maestros, de cómo veían lo que estaba, qué pensaban de lo que estaba sucediendo. El tiempo de las barricadas, así se llama, el tiempo de las barricadas. ¿Qué estaba pasando, no? Y es muy interesante al tiempo ver lo que la gente pensaba en esos momentos. Entonces, ese libro lo he venido guardando y ahora el 30 de abril lo voy a regalar, lo voy a subir al ¿cómo se llama? Al Facebook, para que la gente que lo quiera descargar lo vea, ¿no? Lo lea. Es importante, es un hecho muy importante lo que pasó en el 2006 aquí en Oaxaca. No por el esbirro de Ulises y sus crápulas, sino porque por primera vez las personas en México, fíjate, en México, porque desde 1521 estamos invadidos, estamos ocupados, ¿no? Pero es la primera vez que hay una rebelión popular que toma los medios masivos y difunde su verdad. Ojo, no la verdad, porque está entre comillas, ¿qué es la verdad? Pero lo que hicieron aquí la gente que luchó ese tiempo aquí, el tiempo de las barricadas, acuérdate que tomaron las radiodifusoras y el canal de televisión, y eso es algo muy importante, muy, muy importante. Y tanto aprendieron estos canallas que ahora para entrar a esos lugares tienes que pasar por un checkpoint de la Segunda Guerra Mundial, man.
creo que ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Vamos bien, maestro, vamos bien. Pero si guste ya, a reserva de que guste decir algo más, maestro, ya para cerrar el programa. Pues como siempre, ¿no? Agradecerle a nuestros amables y resignados radioescuchas que escuchan nuestro programa que pues trata de ser diferente, trata de dar otra visión de las cosas. Nadie tiene la verdad en la mano, pero sí podemos ofrecer otra visión y enriquecer el pensamiento, el análisis de quien generosamente nos escucha. Y desde luego que me invitas a compartir esta experiencia en Radio Calenda, que pues ahí queda para la historia. Estoy grabando algunos de estos programas y los estoy subiendo al canal de Toltecayotl, perdón, al canal de YouTube de Toltecápsulas. Así que si alguna persona quiere escuchar alguno de estos programas en Toltecápsulas, en YouTube, los puede encontrar. Y bueno, Muy bien. pues agradecerte como siempre la atención. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Este fue el programa número 108. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Y recuerden, el maestro va a estar regalando un libro el 30 de abril. Nada más para cerrar el programa, díganos a qué correo, maestro. Tigre Marín con minúsculas, tigremarin@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues no se pierdan Tiempo de Barricadas, el último libro del maestro Guillermo Marín. No digas No, el último, ¿eh? no, perdón, el libro más reciente del maestro Guillermo Marín, Eso suena el diferente. más fresco, se puede decir, el más fresco de ahorita. Y bueno, está muy interesante, pero nos cuenta la historia vista desde la ciudadanía, desde muchos puntos de vista, cómo vivieron ese 2006 con el ya conocidísimo y famosísimo Ulises Ruiz en aquel entonces. Pues muchas gracias por su participación, maestro, muchas gracias por su compromiso, su disciplina y gracias porque me enseña a mí mucho también, maestro. Gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.